Cada etapa de la vida de Santa Juana es una luz para la nuestra. Iniciemos con la infancia y la adolescencia. Sabemos que Juana nació en Burdeos, Francia. Es la hija mayor de una familia ilustrada y acomodada económicamente, además con prestigio en la sociedad de su ciudad. Cuenta con hermanos y hermanas con quienes creció y se formó. Quienes hemos tenido la experiencia de tener hermanos, sabemos que son una riqueza, un gran regalo. Con los hermanos se aprende a relacionarse, a compartir, a enfrentar conflictos, a solucionar problemas. Es decir, con sus dones y maneras de ser, se desarrollan fácilmente habilidades para la vida. Y eso se vivió en la casa de Juana. No quiere decir que quienes no tienen hermanos no desarrollen esas habilidades. Tendrán otros medios para lograrlo. Pero no todo fue color de rosa en su vida. Ella vivió en medio del conflicto por la división religiosa que existía dentro de su familia. Una madre calvinista y un padre católico, y cada uno de los padres, creyendo estar en la verdad, quiere transmitirla a sus hijos. Juana los ama y se siente amada por ellos, pero experimenta lo que es la confusión, la duda, la lucha interior, la necesidad de ver claro a quién creer, a quién escuchar, a quién obedecer, a quién seguir. En la familia extensa también ha llegado la división religiosa y cada uno busca apoyos. Juana y quien, a los señores de Beauregard, y Ricardo de Lestonac al tío Miguel de Montaigne, quien interviene oportunamente y ayudan a Juana a librarse de la influencia que le podría apartar de la fe católica. ¿Qué dice Juana hoy a las familias en las que uno de los padres es católico y la pareja es cristiana o de otra posición religiosa? ¿Qué dice cuando una es laica o laico comprometido como ustedes y la otra persona bautizada pero indiferente o sencillamente no es creyente? ¿Qué dice cuando uno de los dos quiere educar a su hijo o hijos en la fe desde que son pequeños y la pareja piensa que no se debe decir nada y esperar que cuando sea adulto decida? Podríamos plantear otros escenarios. ¿Qué pasa cuando no tienen hijos, pero tampoco hay sensibilidad espiritual en uno de los dos, mientras que la otra persona sí encuentra sentido a su vida desde la experiencia creyente, pero no hay eco para compartirla como pareja? Y surgen más reflexiones por hacer a la luz de la experiencia que Juana tuvo en su infancia. ¿Cómo cuidan los padres la fe de sus hijos en la niñez, en la adolescencia y en la juventud? ¿Qué pasa cuando intervienen otras personas, como amistades, y los desestabilizan y les crean una confusión que no aporta positivamente a sus vidas? O también maestros, tantas personas que pueden intervenir. ¿Cómo se les enseña a cuidarla y a no dejar que las raíces de su experiencia espiritual se pierdan? ¿Cuánto sufren los padres al ver a sus hijos alejados de Dios o de la fe y de los valores que les inculcaron? ¿Cuánto sufren las abuelas o abuelos al ver que a sus nietos no se les transmite la fe ni los valores que ellos sembraron en su familia? He acogido ese dolor en muchas personas que me los han compartido en diferentes ocasiones. Sabemos que la fe es don, es gracia. Juana escuchó de parte del Señor: cuida, hija, el fuego que he encendido en tu corazón y que te lleva con tanto ardor a mi servicio. Y me atrevo a imaginar que Ricardo de Lestonac también escuchó la llamada: cuida el fuego de la fe que he encendido en tu hija, en tus hijos. Y por eso luchó. Con la juventud llega el momento de tomar decisiones vitales.
Juana tiene claro que Dios la quiere para consagrar su vida como religiosa y así lo expresa a sus padres, quienes no ven oportuna esa determinación, dadas las condiciones de la vida religiosa en ese momento histórico. No sabemos cómo vivió Juana esta determinación, pero parece ser que acepta no solo la negativa a ese deseo, sino también el acuerdo de matrimonio que le presenta. No se puede calificar ese hecho como falta de libertad o cualquier otro calificativo. Sabemos que acogió la determinación de sus padres. Afortunadamente ellos supieron escoger un buen esposo y su experiencia matrimonial estuvo marcada por la vivencia del amor. Es posible afirmar que Juana leyó esta decisión como voluntad de Dios para su vida y la aceptó. Reflexionemos. ¿Cómo fuimos acompañados en los momentos de tomar decisiones de vida en nuestra etapa de juventud? ¿Cómo acompañan a los hijos o a otras personas en sus decisiones fundamentales? Fueron 24 años de vida matrimonial, de fidelidad, de construir juntos un proyecto de vida familiar, años en que el dolor por la pérdida de los hijos estuvo presente, años de trabajo, años para realizar la vocación de la maternidad, para educar a los hijos, para acompañarse mutuamente como pareja y para acompañar a los hijos en su crecimiento y en su formación. Años para llevar la casa, administrar los bienes y ayudar a quienes les servían. Los invito en este momento a hacer un pare por si alguno quiere compartir alguna resonancia, alguna reflexión sobre estas primeras etapas de la vida de Juana que las conocemos. Todo que les estoy diciendo no es nuevo, pero la invitación es a dejar que nos toque un poco más nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Y le pido a Jairo que dé la palabra porque yo no puedo ver a todos, por favor. Rocío, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches. Escuchar esta ¿Cómo parte estás? buenas noches. Escuchar esta parte de la historia de Juana Lezona, si bien es cierto, la hemos escuchado muchas veces, sin embargo, al hacer hincapié desde cómo fue su niñez con las familias de diferentes credos, aunque sean cristianas, me pongo a pensar ahora en lo que vivimos en las casas, en su matrimonio, en la decisión, en tener sus hijos, su familia. La verdad es que escuchar la vida de Juana, volver a escuchar la vida de Juana, interpretar la vida de Juana es tan actual, es tan... cada cosa que menciona te hace pensar en lo que uno está viviendo y qué rico en realidad a mí me parece excelente cómo he llegado a conocer a la Compañía de María y a través a Juana de la Estona. Muchas gracias. Tengo un montón de cosas en la cabeza. Gracias. Me alegra porque eso es la idea, dejar que toque nuestra vida, que diga algo a nuestra vida. Jorge, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Jairo. María Elena, gracias por ponernos en un contexto de las realidades de hoy en día, con esas preguntas, cuando encontramos familias con tanta diversidad, por ejemplo, de credo, de fe, del enfoque humano, a veces desde la familia y espiritual. Yo pensaba, a la medida que hacía las preguntas, me parecían tan pertinentes y tan a esta realidad del mundo actual, me hacía pensar en esa pregunta que nos habíamos planteado en estos desafíos ya hace un par de años, si no estoy mal,
sobre los desafíos que teníamos en la educación hoy en día en la Compañía de María, bueno, y en el mundo actual, y era el tema de la identidad y de las nuevas configuraciones familiares. Y pensaba pues cómo la familia de Juana del Estonaco es una familia de alguna manera con una configuración humana y espiritual pues diversa, pero cómo eso mismo ayudó a que Juana, aún siendo tan joven, fuera haciendo un discernimiento como de lo que Dios pedía para su vida. Yo creo que es un aporte grandísimo hoy a las familias, más que quedarse en las diferencias, a veces en las confrontaciones o en las orillas, es mirar, bueno, en esta realidad que nos toca, como dónde está la voluntad de Dios o cómo nos habla Dios a través de nuestra propia realidad. Eso me ha llamado la atención de estas primeras etapas de la vida de Santa Juana. Muchas gracias. Muchas gracias. Mabel tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, hermana María Elena, por las reflexiones. En estos días encuentro mucho eco en la etapa de Juana de la juventud. Y en estos días que he estado acompañando a comunidades religiosas que también se dedican a la educación, y hablábamos de la juventud, ¿no? Pero no como vocación solo a la vida religiosa, sino vocación a la vida, ¿no? Y qué importante es acompañar a los jóvenes a leer esta voluntad de Dios, ¿no? Con gratuidad, en un camino abierto, como lo dice aquí la frase, ¿no? Y sea como religiosas o como laicos, para mí es una interpelación ya como miembro de la red, ¿no? Cómo nosotros también podemos apoyar los jóvenes, a veces no tienen ese espacio para un discernimiento o ese espacio para preguntarse, ¿no? No lo tienen todo listo, yo creo que Juana tampoco, a pesar de que ella tenía en su corazón claro, hizo un proceso de discernimiento. Y los jóvenes de hoy también necesitan ese acompañamiento. Y se necesita mucha gratuidad de las personas que están cerca de ellos o de las que podemos comprometernos a estar cerca de ellos, a acompañarles. Muchas gracias por la reflexión y aprovecho para pedir disculpas, pero a las 8 empieza una reunión, pero les sigo con mucha atención, hermanas y compañeros de la red. Bueno, muchas gracias. Gustavo, te escuchamos. Sí, yo creo que cuando nos ponen a recordar un poco nuestra infancia y la labor que hacen nuestros papás en cuidar la fe y cuidarnos y levantarnos en una experiencia de Dios, creo que lo primero que viene es como el testimonio de ellos, ¿no? Sus esfuerzos, la manera de ir llevando la vida, de cuidarnos a nosotros para que crezcamos bien y con buenos sentimientos, con un buen corazón, con un buen comportarnos frente a los demás, e ir aprendiendo de esa manera también expresar la presencia de Dios en ellos. Yo me acuerdo que en el colegio nos decían que los papás eran la primera expresión de Dios, ¿no? Eran Dios en la casa. Entonces también hacerle caso era como hacerle caso a la voluntad de Él, ¿no? Y bueno, y toda experiencia, como siempre, yo creo que cada ser humano la va transformando para su bienestar y para poder crecer. Y la experiencia de Juana, ahí al lado de esas dos corrientes tan fuertes y que en ocasiones sería conflictiva, también le dio la capacidad de entender que el mundo es grande, ¿no? Es amplio. Entonces, darle gracias al Señor por la vida de nuestros papás y lo que hicieron con su testimonio para tener lo que hoy consideramos también nuestra fe. Muchas gracias, Marilena, por hacernos recordar. Muchas gracias. Y la última para poder seguir. Esther, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. Realmente Buenas noches. Reflexionando sobre lo que hemos analizado en este rato, yo me ponía a pensar que nosotros como padres y madres de pronto no hemos sido
¿cómo se llama eso? Tan proactivos en que realmente desde el hogar surja la educación religiosa de los hijos. Pero lógicamente que mi experiencia personal, mi papá no era exactamente católico. Entonces, pero mi papá nos enseñó y mi mamá nos educaron en el respeto, en la honradez y que es tan humano como lo que Jesús nos dice en el Evangelio, ¿verdad? El amor, etcétera, pero que debemos ser más proactivos. Yo lo veo por las generaciones que siguen debajo de nosotros, los nietos, por ejemplo. En estos días pude ver un videíto pequeño, yo no sé si lo puse ahí, sobre la mamá del actual papa. O sea, a mí casi que me da hasta remordimiento de que yo no pude ser capaz de educar a mis hijos así como ella los educó en el ambiente, en el espíritu religioso, etcétera. Pero realmente pienso que nos hace falta promover más eso dentro de los padres de familia que están en los colegios de nosotros, de la Compañía de María, de promover más esa responsabilidad del ambiente religioso en la familia, ¿verdad? Ser como más, y por eso lo vemos, que los muchachos ya les parece que es bobada esto, que es bobada lo otro, que, ¿ya me entiendes? Entonces, son cosas que, hablando de todas estas cosas, lo he pensado y lo he reflexionado y pienso que hay que ir empujando las siguientes generaciones hacia que tengan más vida religiosa, digámoslo así. ¿Ya? Y yo admiro a Santa Juana porque realmente todo lo que hemos conocido desde que estábamos en el colegio nos hace pensar en una persona igual que nosotros, con la misma experiencia humana de mamá, de hija, de conflictos, todo lo que decía María Elena ahorita, y que es admirable cómo ella supo llevar la vida hasta lograr su objetivo inicial de llegar a fundar una orden, ¿eh? Pero sobre la realidad humana, la realidad del mundo real, no de lo que estamos pisando en la tierra, ¿ya? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han compartido y subrayo eso de esa experiencia de Juana, es la que viven muchas familias hoy. Se unen de pronto parejas con la misma creencia, la misma religión, la misma fe, y en el camino se van separando y eso tiene grandes repercusiones en los hijos. Subrayar aquello de saber, saber leer la vida y encontrar la voluntad de Dios. Me gustó mucho ahorita en Estados Unidos, que están terminando el año escolar y los jóvenes de los últimos grados recogiendo su paso por el colegio. Y aquello que decimos de los lemas de Santa Juana, llenar nuestro nombre, allá no lo tienen porque dicen es una sociedad de tanto individualismo, el que sea el más grande, bueno, todo esto. Entonces ellos, allí el énfasis es decir sí a Dios como María. Y esos jóvenes y esas niñas lo tienen tan hondo que yo decía, qué tan bonito que todos tengamos eso, decir sí a Dios como María. Y también subrayar lo del acompañamiento a los niños, a los jóvenes, el lograr la confianza, están tan solos, necesitan tanto de otros con quienes poder compartir lo que viven, lo que les duele, lo que les preocupa, que esa es una gran misión. Pero vamos a seguir con la vida adulta de Santa Juana como esposa, como madre, como educadora, como administradora, religiosa y fundadora. Y podemos decir también como líder. Y ese líder, ahora que se está reflexionando tanto, ese liderazgo humanista. Y también en Estados Unidos me llamaba la atención
Es el liderazgo para el servicio. Y así fue el de Juana. Y Juana como madre fue una verdadera educadora de sus hijos y de allí de su familia paterna y de su familia con sus hijos. Su esposo también tuvo grandes aprendizajes que luego los pasó a su vida como religiosa y educadora de otras. Y fue también, por lo tanto, excelente formadora de religiosas, de las niñas que llegaron a los colegios. Recordemos aquellos lemas que se atribuyen a Juana: educar en la vida y para la vida, y no educa a una persona, educa a un ambiente. Ella enseñó las normas de convivencia o lo que llamamos los buenos modales, los valores y otros saberes fundamentales para la vida. Esto lo podemos evidenciar en su biografía, en la historia de la orden, en sus cartas y en las reglas que dejó para ser vividas por las religiosas y también pues en la misión. Y hoy quiero detenerme en las reglas. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos va a hablar a nosotros de las reglas? Porque nos ayudan a llevar ese espíritu de Santa Juana a la vida cotidiana y a esa formación cívica, humana que necesitamos. Vamos a ver algunas reglas. Decía a las religiosas en su formación: ninguna tome o quite nada de la casa o del cuarto de la otra sin licencia. Respeto, hay muchas normas de formación en el respeto, muchas reglas, no normas, sino reglas. Tengan gran cuidado en la limpieza de su persona y de las demás cosas porque ayuda a la salud y a la edificación. Siempre va a tener a subrayar aquello de que con nuestra manera de ser, de actuar, podemos dar ejemplo y ayudar a la formación y al crecimiento de los demás. Oiga esto tan importante: que nadie indague por curiosidad ni haga conjeturas sobre las cosas que las superioras deben hacer en lo que toca al gobierno. Antes bien, cada una esté atenta a sí misma y a su cargo. A veces pensando en los demás, qué hacen, qué dicen, por qué, y hablamos del uno y hablamos del otro, y aquello del Evangelio. Mirémonos primero a nosotros mismos en ese sentido. Si en algo tenemos diversa opinión y nos parece manifestarla, se expondrán las razones con modestia y claridad, con la única intención de encontrar la verdad y no de sacar adelante la nuestra. Entonces aquí también tenemos orientaciones para una verdadera comunicación, una transparencia, una honestidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Ninguna entre al cuarto de otra sin permiso. Cuando haya alguien dentro, llame primero y espere le digan que entre. Vea, esto para educación de los hijos, de los nietos, de todos. Ese respeto que vuelve a aparecer. La que sigue a mí me encanta. En la mesa, cuando a alguna le falte algo, la que está cerca avisará a la que sirve. No es que la practique siempre, pero me gusta porque es esa llamada a pensar en la otra persona, en lo que necesita la que está al lado, no en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, que me alcance, bueno, en fin, sino pensar en el otro. Tengan prudencia por no contar ligeramente y sin fruto las noticias seculares que oigan. Oigan, esto me parece tan apropiado. No mandemos los mensajes que nos llegan por WhatsApp a la ligera, sin verificar si son verdad o no, si lo que dicen ayuda, aporta, enseña, nos hace mejores. Nos falta muchas veces detenernos un poco. Entonces, la prudencia, no ser ligeros. Cuando se presente la ocasión, cada una, según su estado o instituto, se esforzará en conducir al prójimo a mejorar y progresar, animándole con consejos y exhortaciones a las buenas obras. Vuelve a aparecer esa raíz de ese carisma educativo, de ese carisma que ayuda a formar, cómo nuestra manera de actuar es ayudar a conducir, a mejorar, a animar con todo lo que hacemos.
que en todo su exterior se ve al mismo tiempo modestia, humildad y madurez. A mí a veces me llama la atención personas ya de 40, 50, 60 años vistiéndose y actuando como adolescentes. Como que es moda ser adolescente y se quedaron en la adolescencia. Y aquí es una invitación, no, ya mostremos con nuestra manera de hacer esa sencillez, podríamos decir, y esa madurez correspondiente a la etapa de la vida en la que estamos. En una palabra, los gestos y movimientos sean tales que edifiquen a quienes las vean. Siempre está esto de edificar. Y no se puede terminar este apartado sin recordar y subrayar que Juana del Estoná fue una persona profundamente sensible al dolor y al sufrimiento, especialmente de los más pobres. Sabemos de su trato delicado y bondadoso con las personas que trabajaban en su casa de Landirás. Era tal que la llamaban la buena señora. Y recordemos también su vida al salir del convento del Cister de Toulouse, cuando se va a atender a los enfermos por la peste sin preocuparse por su contagio, labor que podemos imaginar a la luz de lo vivido en la pandemia del COVID-19. Es una llamada a encarnar la fe en gestos de servicio concreto, ser signos de esperanza y de compasión. Pero también hay otros temas interesantes. Podríamos sacar muchas más reglas. Hay una gran riqueza, pero el tiempo no da para tal. Con relación a la administración de los bienes, cuando sea necesario firmar algún contrato o emprender algún pleito o hacer algún gasto extraordinario, que lo piense sosegadamente. Después pida consejo a los de fuera entendidos en estos asuntos, particularmente al Padre Común y también a sus consejeras. Incluso si acepta, no haga nada sin el parecer de todas las madres. La prudencia, el discernimiento. En cuanto sea posible, escuchen, nunca tomen prestado nada a rédito, a interés. Y si la necesidad le obligase, sea con el consentimiento de las madres, el consejo de amigos y seglares. O sea, cuidado con esas deudas. Si se emprenden o comienzan edificios, que se consulte bien para no tener que volverse atrás y deshacerlos. Que se examine bien el plano y el presupuesto. Por ahí también hay un texto del Evangelio que también dice, pensemos con qué vamos a emprender una obra. El Señor habla de otra obra, pero también se aplica a estas realidades. Las de las clases, pues las conocemos más, pero recordemos algunas. Que se haga cada vez mejor. Que se haga cada vez mejor, que lo que hacemos lo hagamos cada vez mejor. Es su convicción de que la educación y toda la vida debe ser de calidad. Y si lo aplicamos a nuestra misión en la familia o en cualquier ámbito de la sociedad, debemos cuidar la calidad en todo lo que hacemos. La educación de las niñas no se confiará más que a religiosas que estén sólidamente formadas en la vida interior. Han dado pruebas de suficiente virtud y están bastante instruidas en el conocimiento del instituto. Esta recomendación se convierte en cuestionamiento para todos los que son padres y madres, los que somos educadores, los que tenemos un puesto de responsabilidad en la dirección de otras personas. Es un cuestionamiento a la madurez, a la responsabilidad, al compromiso, a la coherencia de vida. En cuanto a la formación de actitudes, que se abstenga de toda mentira, chismes, injurias, ultrajes, de toda acción o palabra malsonante que repugnan al honor y a la caridad cristiana. A veces nos permitimos las mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Los chismes que nos motivan a decirlos. En fin.
que se respeten la una a la otra, traten de edificarse mutuamente con su buen ejemplo. Guarden una gran modestia en todas sus acciones, respondan discretamente a lo que se les pregunta. A veces respondemos, nos hacen una pregunta y no respondemos y nos respondemos otra cosa. Juana del Estonac también dejó criterios y recomendaciones para la construcción de los edificios. En su caso eran los conventos, colegios, iglesias, para el colegio y el convento, que no es lo que interesa ahora, pero algunas recomendaciones pueden servir a todos. Se procurará que las casas estén situadas en lugar sano y con aire bueno, puro y saludable. Si se puede, bien orientados. ¿Bien orientados en qué? Pensar por dónde entra el sol. Que hay casas que son muy frías, hay casas que no tienen ventilación, que no tienen luz, entonces que estén bien orientadas, que sean muy sólidas y duraderas, limpias y cómodas para el orden y la habitación. Pero lo fundamental es hacer alusión a lo que dio armonía, sentido y cohesión a la vida, a la personalidad y a la vocación de Juana. Su experiencia de Dios, su vida de oración, su experiencia de salvación, experiencia que se consolida en los ejercicios espirituales de San Ignacio, experiencia que la saca de sí misma y la mueve a darse a servir a los demás. Esa experiencia de salvación que se despliega en servicio e en misión. De ella se dice, la historia de su vida es la historia de su fe. Un gran aporte de la vida de Santa Juana a la nuestra es aprender a leer la vida desde la fe, es decir, reconocer a través de los acontecimientos, de las experiencias de nuestra vida, cómo nos trabaja Dios, cómo nos prepara para que lo que nos quiere confiar, cómo nos enseña, cómo nos ayuda a crecer. Dios necesitaba de Juana una mujer fuerte, libre, madura, tierna como madre, excelente educadora, mujer de fe y esperanza, una mujer valiente. Y esto se fue forjando a través de todas las vivencias, las relaciones, las dificultades, los logros, pero sobre todo mediante su relación profunda con Jesús, su actitud de discernimiento para ordenar su vida, sus afectos y para dejarse conducir por Dios. Si queremos seguir creciendo, madurando, ser luz, dejar huella, ser discípulos de Jesús, la escucha de su palabra, el deseo de buscar hallar a Dios en todo, el examen de lo que vivimos, es decir, el discernimiento, estos serán los medios eficaces para que Él logre que seamos lo que espera de cada uno. María, Nuestra Señora, fue su madre, maestra y modelo. Modelo en la manera de decir sí a Dios, en la acogida a la palabra, en la diligencia y disponibilidad para hacer su voluntad. Maestra y compañera de camino en el seguimiento a Jesús, en la oración, en la humildad, en la fortaleza en la cruz, en la apertura a la acción del Espíritu y en la apertura al don, al carisma que quería regalarle para el servicio en la iglesia. Hoy estamos invitados a hacer una iglesia sinodal y en eso nos estamos empeñando, en caminar con otros, en construir el reino juntos y desde la vocación a la que hemos sido llamados. No quiero quitarle valor a toda esta llamada del Papa Francisco y el sino de la sinodalidad, pero es decir, que encontramos desde los primeros pasos de Juana del Estonac en la fundación de la compañía una raíz de sinodalidad y un estilo de vida y modos de proceder que son sinodales. Así los leo. Cuando se dirige al primer grupo de compañeras y les presenta el primer proyecto que va vislumbrando como iniciativa de Dios, dice: es necesario que nosotras mismas levantemos con nuestras manos
un nuevo templo al Señor para ser allí adorado y servido de una manera nueva y con un nuevo fervor. Para esto necesito que me ayudéis a formar una compañía de mujeres llenas de celo. No lo hizo sola, contó con otras, buscó apoyos para llevar a cabo eso que el Señor le pedía. Hoy podemos intuir que Juana nos dice: necesito que me ayudéis a formar una compañía de religiosas y de laicas y laicos comprometidos todos con mantener la llama de la fe, la esperanza, la compasión, la solidaridad, la evangelización y la educación, con el fin de ayudar a hacer de este mundo un mundo de hermanos. Ella recibió un don, una espiritualidad, una misión, es decir, un carisma que en este momento de la historia es para ser vivido por religiosas y laicos. Por lo tanto, todos somos parte de lo que llamamos o se empieza a llamar hoy una familia carismática, con la responsabilidad de cuidar este don mediante la oración, el discernimiento, la formación, el estilo de vida, y de ponerlo al servicio a través de los dones que cada uno ha recibido y de las llamadas que Dios nos va haciendo para servir a la Iglesia y ayudar en la transformación de la sociedad. Como religiosas tenemos una responsabilidad de ayudar a custodiar ese don, a compartirlo con otros, a acompañar, a formar y abrirnos a esa nueva llamada que hace el Espíritu hoy a la vida religiosa y a los bautizados. Tenemos unas preguntas. ¿Qué me inspira hoy Santa Juana como laico, como laica? ¿Cómo mantengo viva la llama del carisma en mi vida cotidiana? ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy como familia carismática? ¿Cómo seguir sirviendo de una manera nueva? En esta pequeña compañía de religiosas, pero grande con los laicos y laicas que reciben el mismo don, el carisma de Juana del Estonac seguirá vivo en la Iglesia, sirviendo de una manera nueva y con nuevo fervor. Eso nos genera profunda esperanza. Los invito a compartir qué nos dice antes de esto. Bueno, que Santa Juana del Estonac nos sigue inspirando. Maro, ponla. La siguiente, nos sigue inspirando para vivir una espiritualidad comprometida, comunitaria y encarnada. Los invito a compartir ya de esto que les he planteado de la vida adulta de Juana como esposa, como madre, como educadora, como religiosa, como fundadora, bueno, como todo, y de este don, de este carisma que el Señor nos está compartiendo a todos. Entonces, les doy la palabra. Aquí en Muchas el chat. gracias, María Elena. Maravilloso. Maravilloso, sí. Aquí en el chat nos escriben, Dora, muchas gracias por traernos la vida de Santa Juana al día de hoy. Y aún conociendo la historia de ella, encontrar nuevas situaciones que nos hablan y nos permiten reflexionar sobre la vida. Sarela García dice, como madre, a veces qué difícil es hoy en día acompañar a los hijos. A pesar que fueron formados en valores, siempre existe el temor. Esther Cortizo nos dice, María Elena, ¿será que nos puedes mandar esas reglas de Santa Juana? Que pienso nos puede servir a todos en nuestra vida cotidiana y futura. Bien importantes. Bueno, abrimos, como dice María Elena, el micrófono a los que quieran participar. Claro que sí, Gracias, les mandaré mi escrito. Nubia nos dice, Nubia Amparo Echevarría, excelente encuentro con la Madre María Elena. Santa Juana, madre, educadora y líder, excelente sonido, presentación, reflexiones, gracias. Bueno, ¿quién quisiera activar la mano?
Pero a ver, las resonancias de la última parte, me parece que es importante recogerlas. Silvia. Bueno, María Elena, muchísimas gracias, de verdad, que yo me uno a todo eso que te están diciendo, que ha sido un aporte muy, muy concreto y muy para cuestionar la vida de cada uno. Y como monja, pues esto de resucitarnos, esas reglas tan sabias, de verdad, que yo creo que sí, las tenemos que retomar y enfocar nuestra educación, la educación que damos hoy por ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Silvia. Bueno, que María Elena, muchísimas gracias por volvernos como a hacer un recorderis, actualizar como esta vida de Santa Juana tan rica, tan actual, porque de verdad siento que fue una mujer de visión, una mujer de discernimiento, y para eso se requiere, como lo decía María Elena, el discernimiento, la apertura a esa acción de Dios, y sobre todo siento que es una mujer que, bueno, que es actual en estos momentos históricos que vivimos, de verdad, a todo nivel, a nivel de familia, a nivel de sociedad, de educadora. Yo creo que son muchos los retos y todavía hay mucho para aprender pues, de Santa Juana, como que es una vida que pues que no se termina como de profundizar. Cada vez que yo escucho y leo sobre Santa Juana, pues siento que siempre hay cosas nuevas para aprender. Muchísimas gracias, María Elena, de verdad, bueno, por actualizarnos nuevamente y animarnos en este camino de laicos a mirar a Santa Juana y su carisma. Gracias, Olguita. Sin duda, María Elena, también esa parte de la sinodalidad como parte del ADN de la Compañía de María, yo creo que nos hace pensar, y un poco también en eso de las familias carismáticas, en las que hemos tenido como algunas inquietudes y que en el segundo semestre vamos a tener como un desarrollo un poco más profundo, porque un grupo de Perú, además que Alcide hace parte de la Comisión de Familias Carismáticas de la CLAR, y un grupo de la Red Laical de Perú estuvo en el Congreso, en el último encuentro que hubo en Lima. Entonces nos va dando como esa línea de irnos pensando, como irnos caminando hacia hacer esa familia carismática. No sé si nos quieres decir algo un poco más sobre ese punto. Pues precisamente lo quise plantear como dejar el tema abierto. Es un tema que debemos profundizar, que debemos formarnos, tomar conciencia de eso. El Espíritu Santo nos está, un don que pensábamos las religiosas que era solo para nosotras. Ya el Espíritu viene haciendo su obra, pues en nosotras y en la iglesia, de que esos dones fundacionales no son para propiedad de unos, sino que son dones compartidos para el servicio de la iglesia y de la humanidad. Entonces, me gusta mucho lo que dices, que va a ser un tema, y bueno, con Silvia lo hemos conversado, de la importancia de interiorizar en este tema y en las llamadas que se nos están haciendo, tanto a nosotras religiosas, cuál será nuestra responsabilidad y nuestra misión, y a los laicos también, cuáles las llamadas del Espíritu. Entonces, sí, es algo para seguir profundizando. Ya de pronto aparecen invitaciones a plantear este tema, y ahí tenemos una tarea. Y lo de la sinodalidad, sí, yo pienso que la compañía siempre está invitando a caminar juntos, a construir juntos. Muchas gracias, Nelly. Te escuchamos. Buenas noches, Madre María Elena, María Eugenia y a todos. Buenas noches desde Perú. Acá para decirle un poco, pertenezco a la Red Laical de Perú en Valdivieso,
y no como profesora, sino como madre de familia, porque mis hijos han sido educados en el colegio. Y agradezco a Dios por haberme permitido llegar al colegio en tiempos difíciles, porque los eduqué en un colegio particular. Y llegado el momento difícil de la economía en la familia, los trasladé. Y para bien, porque las hermanas de la compañía no solamente enseñan a los hijos, sino también una enseñanza también a los padres de familia. Nos enseñan valores, nos enseñan la puntualidad, nos enseñan a leer la palabra, a buscar a Jesús en su palabra. O sea, es un ejemplo que Santa Juana les ha dado a ellas y nosotros continuamos eso. Por eso ahora pertenezco a la Red Laical. Ya mis hijos son grandes, adultos, casados, pero ya a mis 72 años, desde hace 7 u 8 años pertenezco a la Red Laical, continuando ese camino de Santa Juana que nos inspira en la vida cotidiana a servir, a ayudar, a acompañar, a estar con el más necesitado, a buscar a los que se alejan para que busquen a Dios. Y doy gracias a Dios por ese carisma tan grande, tan hermoso que nos ha dado Santa Juana, con su vida misma, que se ha adelantado a pesar de tiempos difíciles en que vivió, se ha adelantado a su época. Y hoy día, pues ahora, a estas mujeres de ahora y hombres también nos llama para que sigamos su trabajo, su ejemplo, con tantas cosas ya más adelantadas que tenemos, que podemos llegar a lo mejor a más personas. Doy gracias a Dios por ello y gracias por esta continua preparación. Gracias. Muchas gracias por tus compartir. Nubia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias, María Elena, por tu compartir. Me resuena y me ha resonado siempre el compromiso de Juana con los pobres. El Papa Francisco estaría feliz sabiendo que Juana fue capaz de abajarse, de salir a las periferias y de servirle a los enfermos sin importar lo que significara para ella y su familia, de compartir su vida, sus bienes, una mujer muy sensible. Y a mí me alegró mucho eso, saber que era una mujer también de los pobres, porque cuando uno va a los pobres, pues se acuerda que esa es la misión de nosotros. Es allí donde nos encontramos con Jesús, y yo creo que ella fue descubriendo eso, que buscar la voluntad de Dios no era quedarse en la casa buscándola, había que salir al mundo, conocer las necesidades de la gente, ser sensible al dolor y desde ahí mirar a qué nos está llamando el Señor. Y hoy la realidad y el contexto nuestro, a nivel nacional y mundial ni se diga, pues es también una llamada a estar mirando esa realidad y a preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, de nosotros como laicos, personal y como red laical o en cada uno de sus grupos, de qué manera nosotros estamos saliendo a las periferias, mirando la realidad, comprometiéndonos y haciendo vivo ese carisma de Santa Juana, tender la mano, tenderla siempre educativamente, pero tenderla, no quedarnos solamente expectantes o con la sensibilidad que nos genera ese dolor, pero no ir más allá. Es necesario mirar de qué manera también aportamos a esta realidad tan dura. Ella aportó respondiendo a unas mujeres en su búsqueda espiritual con una orden religiosa. Entonces ahí a una necesidad muy concreta, pero también aportó seguramente en su familia, nos aporta a nosotros a ser capaces de relacionarnos de una manera interreligiosa, con el respeto y la valoración de las otras religiones y de aprovechar todo lo que ofrece cada cultura o cada religión, cuál es la riqueza, dónde nos encontramos y desde ahí podemos dialogar y trabajar juntos, ¿cierto? En Amagá, por ejemplo, eso es difícil. Yo estoy en un grupo ahí y cada rato uno tiene que hacer énfasis con las señoras porque siempre está es quién es la religión más, o sea, como una competencia, quiénes son los que salvan.
eso hay que superarlo. Entonces, por todos lados, siempre Santa Juana nos está iluminando el camino para relacionarnos de una manera nueva, de extender la mano de una manera nueva y de testimoniar a Jesús siempre de una manera nueva. Y tiene que ser nueva porque el contexto es muy cambiante y la realidad cada vez es más distinta y más nos reta cada vez más. Bueno, gracias y feliz noche. Bueno, muchísimas gracias por esto que han compartido, por esto que último también que nos dice Nubia, que sigue siendo una llamada permanente de salir de nosotros mismos e ir a los demás a servir y especialmente a los más débiles. Pero quiero subrayar algo que es aquello de que la vida de Juana nos aporta, de aprender a leer la vida desde la fe. Cada momento de la vida de Santa Juana fue importante para lo que Dios la necesitaba. Y a veces nosotros en la vida, pero ¿por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué este problema? O qué, bueno, qué feliz estoy con esto, o con la familia, bueno, en fin. Lo bueno, lo regular, lo malo que nos sucede. La certeza de que nunca Dios quiere lo malo para ninguno de nosotros. Es un Dios Padre, un Dios Papá. Todas esas lecturas que a veces se hacen que esto tan malo es voluntad de Dios, no, eso no es propio de nuestra fe. Pero sí podemos afirmar que el Señor sabe sacar cosas buenas y sabe darnos grandes enseñanzas a través de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa. Leer la vida desde la fe. Quiero invitarlos a eso y que eso es lo que se hace también con el examen, con el discernimiento, con el diálogo con personas con quien tenemos confianza y nos acompañan. Aprender a descubrir qué hace el Señor en cada uno de nosotros a través de todo lo que vivimos. Leer la vida desde la fe y enseñar eso también a los demás. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión y gracias por todo lo que hacen por la Red Laical y por la misión de la compañía.